El día de hoy vamos a resolver un problema que involucra el cálculo del momento de una fuerza en dos dimensiones. La definición del problema indica que una fuerza de 300 newtons se aplica en el punto A, como se muestra en la figura, y nos solicitan determine el momento de la fuerza de 300 newtons alrededor del punto D y B, la fuerza mínima aplicada en B que produce el mismo momento alrededor de D. Para resolver el problema vamos a recordar el principio del momento de una fuerza F con respecto a un punto O en un cuerpo rígido, el cual nos indica de que viene a ser igual al producto vectorial del vector posición, que va desde O hasta cualquier punto sobre la línea de acción de F por la fuerza F. Y para resolver este producto vectorial podemos utilizar una determinante. En el diagrama vamos a trazar el vector posición R. Iniciamos la solución del problema calculando los componentes de la fuerza F. Podemos verificar en el gráfico que la fuerza F tiene el componente en X positivo y en el componente en Y positivo, y los valores para X sería a F por coseno de 25 grados y para Y sería F por seno de 25 grados. Reemplazando el valor de F, que es igual a 300 newtons, obtenemos las componentes de la fuerza en F. Luego vamos a calcular los componentes del vector posición, R. Recordemos que para calcular estos componentes simplemente hacemos la diferencia de las coordenadas del punto A menos las coordenadas del punto D. Y nos va a dar valores negativos en X y negativo en Y. Finalmente vamos a calcular el momento respecto al punto D. Recordemos, ese momento es igual al producto vectorial del vector posición por la fuerza. Reemplazamos en la determinante los valores que poseemos. Recordemos que en la primera fila están los vectores unitarios y JK. En la segunda fila están los componentes del vector posición R. Y en la tercera fila están los componentes de la fuerza F. Resolviendo esta determinante nos sale un valor de 41,699 newtons por metro en el eje Z. Para solucionar la segunda parte del problema, que nos dice que en el punto B calculemos la fuerza mínima que va a generar un momento similar al que genera la fuerza de 300 newtons en el punto A. La fuerza mínima vendría a ser aquella fuerza perpendicular al vector posición. A continuación vamos a calcular la longitud del vector posición. Observamos las dimensiones que tenemos en la figura y reemplazándolos obtenemos que la longitud del vector R es igual a 0,28 metros. Para calcular la magnitud de la fuerza Q vamos a recordar el concepto de producto vectorial, que nos dicen que la magnitud del vector producto es igual a la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el seno del ángulo que forman ambos vectores. En este caso se forma un ángulo de 90 grados y el seno de 90 grados es igual a 1. Entonces, para calcular la magnitud del momento B solamente debemos multiplicar la magnitud de R por la magnitud de la fuerza. Igualamos esto al valor que hemos obtenido y podemos despejar el valor de Q, siendo el valor de Q de 147,4537 newtons.
Entonces la solución a nuestro problema es que el momento respecto al punto D es igual a 41,7 newtons por metros y el valor de la fuerza K que actúa en el punto B va a ser igual a 147,4537 newtons. Muchas gracias por su atención.